con Shirley Barnaghi. A esta hora voy a conversar con la periodista venezolana Elianta Quintero, quien definitivamente sobrevivió para contarlo. Querida Elianta, qué gusto reencontrarme contigo a pesar de esta circunstancia, pero es un nuevo cumpleaños para ti. Volviste a nacer. Totalmente, totalmente, Shirley. Muchísimas gracias por este contacto. Quiero agradecer infinitamente en este momento, en primer lugar, a Dios por el milagro de estar viva. Gracias a Él puedo estar hoy yo conversando contigo y con todo mi público venezolano. Yo quiero empezar este pase, Shirley, comentándote que yo había decidido no hablar. Eh, Primero por respeto a la conmoción que hay aquí en la República Dominicana. Segundo, porque no habían condiciones emocionales para poder narrar todo lo vivido. La decisión de hablar viene por dos vertientes. Y la primera es que ayer me dijeron, tú eres testimonio de Dios, tú eres testimonio de vida, no debes quedarte callada, porque en medio de tanta tragedia, Dios hizo en ti el milagro. Así es. Y Y en segundo lugar, para agradecer, Shirley, infinitamente todos sus mensajes, la preocupación que ha tenido el pueblo venezolano, a pesar de estar tanto tiempo fuera de mi país. Me ha demostrado que nuestra conexión sigue allí y quiero agradecer inmensamente a todas las personas que han elevado una oración en medio de esta tragedia. ¿Cómo te encuentras en este momento, Elianta? Luego vamos a hablar de lo que ocurrió y cómo lo viviste, pero bueno, después de haber pasado por algo tan inesperado, tan trágico como esto, bueno, nadie puede ser el mismo, ¿no? ¿Cómo estás tú? Correcto. ¿Cómo te encuentras física y mentalmente? Bueno, lo primero es que estoy viva y eso ya es el milagro. Físicamente estoy muy adolorida. Fue casi una hora que estuvimos debajo de los escombros y hay muchas hematomas, hay muchos golpes, hay mucha contusión, pero afortunadamente, Shirley, no hay nada comprometido. He estado en monitoreo constante con los médicos, haciéndome todos los chequeos, mis órganos todos están bien, mi cabeza está bien. Tengo una sutura en la cabeza y inmovilizada una mano, pero en medio de tanta contusión no es nada que me comprometa en un futuro. O sea, todo esto va a pasar. Emocionalmente, esto es poco a poco. Hoy puedo hablar con un poco más de calma. Nunca pensé estar de este lado de la historia. Por muchos años, sobre todo en Venezuela, me tocó vivir, porque yo cubría la fuente de sucesos antes de narrar noticias y vivir momentos duros. Este, y, y jamás pensé llamarme sobreviviente en algún momento de la vida. Pero tocó y quiero hacer de esto un testimonio de Dios, de que Dios existe, Shirley. ¿Dónde estabas Y tú, que Elianta? cuando, Sí, te escucho, te escucho. no sé, que Dios existe y que cuando cuando está en ti, cuando vive en ti, este tipo de cosas pasan. Los milagros ocurren. Y yo quiero que mi vida sea recordada como en este día, como un milagro de Dios. ¿Dónde estabas tú, Elianta, en ese momento? ¿Qué recuerdas? ¿Qué es lo último que recuerdas antes de que el techo se desplomara? Mira, cuando nosotros estamos en pleno concierto, justo había pasado una parte donde Ruby había dedicado a Venezuela, cantando gaitas, cantando joropo. Había dicho unas palabras extremadamente bonitas, porque el pueblo venezolano ama a Ruby Pérez. Y él lo dice, Ujú. le debe mucho de su carrera a Venezuela. Estábamos muy emocionados, el concierto iba perfecto y de repente vimos como un movimiento extraño hacia el centro, movimiento de gente, ¿no? Hacia el centro del local. Y fue todo en microsegundos, Shirley. Hubo el movimiento, volteamos, yo volteé a ver, a preguntar qué pasaba y en ese momento yo lo puedo describir como un estruendo, no sé si como una explosión, pero hubo un sonido y yo te puedo decir hoy que creo que no nos dio chance ni de pararnos de la silla. O sea, y cuando intentamos correr en microsegundos ya estábamos totalmente sepultados debajo de los escombros. Una... Decirte, Shirley, Ujú. Sí, te que yo soy escucho. una mujer claustrofóbica. Ujú.
Y yo no puedo estar en espacios cerrados porque me falta el aire. Una vez estando abajo, yo dije, ok, era uno de mis mayores temores en la vida, ¿sabes? Ujú, Yo decía, qué terrible debe ser morir aplastado. Estar debajo de un escombro y no poder respirar. Pero en ese momento acudí a Dios y le dije, ok, tú estás conmigo, yo estoy de tu mano, manténme en calma. Para mí lo más importante en ese momento era mantenerme en calma, porque no veía nada, escuchaba a la gente gritar y escuchaba a gente que estaba conmigo llamarme, ujú, pero yo no respondía porque yo decía, si yo respondo me voy a quedar sin aire. Sí, porque estábamos muy aprisionados, estábamos en total oscuridad, ¿no? Eh, en ese momento empezamos a escuchar voces y Shirley empezaron, como Dios no se muda, como Dios está de mi lado, como Dios me ama mucho, donde la mesa donde yo estaba en la periferia, no estaba en el centro, yo estaba muy cerca de la tarima, pero no en el centro. Y el barcito que estaba al lado de mi mesa daba una salida de emergencia. Entonces, empecé a escuchar las voces, sabía que había gente que había entrado, pero sentía que venían caminando como desde adentro de la discoteca hacia afuera, ¿no? Empezaron a pisarnos, porque estábamos debajo de todos los escombros. ujú. En ese momento eh, me tocó cambiar de respiración de nasal y empecé a respirar por la boca, porque ya el aire no me estaba dando por la nariz, ¿no? Y escuché cuando la gente entró. Y yo dije, ok, Leandra, mantente en calma, Mm. esto es cuestión de tiempo. Hay gente contigo, o sea, hay gente afuera que nos va a rescatar. Yo duré bajo Shirley aproximadamente como 40 minutos, debajo de los escombros. Ahora, ¿pudieron llegar a ti? ¿Cómo pudieron llegar a ti? Porque claro, Empezaron, ajá, porque habían gritos, había gente ajá, gritando, o sea, intuyo yo que había gente que había quedado un poco más afuera que yo, ujú, porque yo estaba totalmente tapiada. Entonces ellos empezaron a levantar escombros. La persona que estaba a mi mano derecha creo que quedó más arriba, entiendo yo, porque yo le escuchaba gritar con mucha claridad, o sea, como si no estuviera debajo de nada. Y empezaron a levantar los escombros y ahí pudieron llegar hacia donde yo estaba. Yo andaba con un grupo como de 6 personas y yo cuando saqué ya la cabeza, que pude ver, estaban todos menos una, que fue la que más nos llenó de angustia porque la sacaron 4 horas después. Mi primo, porque yo fui al jet set, fue a acompañar a un primo, o sea, lo fui a llevar como un gesto porque está de visita aquí en el país. ujú. Mi primo, todos estamos heridos pero bien, estamos vivos, Y todos somos testimonio de vida. la que faltaba, la lograron rescatar con vida. La que faltaba, que duró, yo creo que el caso de ella es el caso de mayor milagro de todos nosotros, porque ella iba como camino hacia el baño y quedó como muy profunda y ella la lograron sacar por una ventanilla 4 horas después y afortunadamente totalmente ilesa. Tiene una pequeña cortadura en una ceja. Ella duró 4 horas de la mano de un muchacho que tenía las piernas partidas por una viga. Y su testimonio, ella dice, Dios me mandó a estar con él porque él se estaba rindiendo. Ella canta, ella me cuenta que cantaba alabanzas, que le cantaba alabanzas y le decía, porque el muchacho ella le preguntaba y tenía 21 años y ella le decía, tu mamá te está esperando. Porque yo le pregunté que por qué no estaba cerca de nosotros. Y ella Mm. dijo, yo iba para el baño, pero fue que Dios quiso que yo estuviera allí para poder sacar a ese muchacho con vida. Ahora, Elianta, en ese momento, una vez que tú sales o incluso cuando estás allí, ¿no? Bueno, yo supongo que a uno le pasa a la vida un repaso de todo lo que, bueno, de la vida, de lo que pasó, del presente, pero también del futuro, ¿no? Que, No fue mi caso, ujú, Shirley, y te mm, voy a explicar por qué. Porque yo sabía que si me ponía a pensar, yo iba a perder por mi caso de claustrofobia. ujú, Yo empecé a hablar con Dios. Yo estaba con él. Yo decía, tú estás aquí conmigo, tú me vas a mantener en calma. Para mí lo más importante era poder seguir respirando, ujú, porque la claustrofobia me podía dejar sin aire en cualquier segundo. ujú. Y yo le decía, tú me vas a ayudar a mí a mantenerme en calma, ayúdame a respirar, ayúdame a poder soportar. Yo me decía,
tienes que tener paciencia. Tú tienes que en este momento centrarte en tu respiración, porque no sabes cuánto tiempo más vas a pasar aquí. Ahora, yo nunca perdí la certeza Ujú, de que Dios estaba conmigo y que Dios de ahí me iba a sacar en algún momento. Pero mi lucha, Shirley, fue conmigo misma, para que mi cuerpo no empeorara ujú. la situación que yo estaba viviendo. Una vez que sales, ¿no? ¿A quién llamas? ¿A quién es la persona primera que llamas? A la primera persona que te comunicas y qué le dices también, ¿no? Eh, No, yo no, acuérdate que yo no tenía mi teléfono, o sea, en mm, ese momento de conmoción, pasaron muchos milagros en el camino, pero en ese ajá. momento que yo salgo, a mí me meten en una ambulancia para chequearme porque tenía rota la cabeza, pero mi angustia, yo pasé de ser víctima a ser familiar, Shirley, Ujú, porque mi gran angustia era la gente que yo había dejado debajo de los escombros. ujú. Sabía que mi primo tenía la cabeza afuera, pero mi amiga no me respondía. Y creo que fueron las horas más largas que me tocaron vivir, porque yo decía, ella estaba con nosotros, estaba cerca, ¿por qué no habla? Ujú, Entonces, yo en la ambulancia, yo me bajé de la ambulancia, realmente me volví como loca dentro de la ambulancia porque me querían llevar y me querían trasladar y yo le dije que no. Y yo me bajé a esperar ujú. en la puerta a que sacaran a mis parientes. Salió mi primo y con él a mí me llevaron primero a un hospital. Ya luego que me atendieron, me trasladaron a una clínica porque yo no quise decirle nada a mis papás, que por cierto, estaban invitados para el Jet Set. Ellos y mi tía estaban invitados para ir para allá, pero al final yo decidí que no fueran. Ujú, Eh, y y me fui con mi primo para el hospital. Pero estando afuera, eh, logré ver cómo en ese momento, es que como fui de las primeras que salió, en ese momento vi cómo los bomberos rompieron parte como que de una pared interna y lograron salir varias personas ilesas. Habían quedado como una especie de vacío entre una viga y una pared de ujú. local. Y vi salir como a 6 personas totalmente ilesas. Elianta, tú estabas por los videos que vi, estabas bastante cerca de la tarima, aunque era del lado lateral. Correcto, Y correcto. cuando ocurre esto, me imagino que tú, bueno, logras escuchar en medio de gritos, lograste escuchar a Ruby Pérez, a la banda, en medio de todo esto, ¿no? ¿Lograste No, identificar algún imposible. sonido imposible? Imposible, Mm, imposible. Había mucha gente gritando, diciendo, o sea, obviamente dando su ubicación, ¿no? Había sí. muchísimas personas gritando en ese momento. Em, y yo me ensimismé, o sea, yo trataba de no escuchar porque había mucha angustia, ¿no? Ujú, Eh, y no, yo no supe, de hecho cuando yo salí, Chiri, yo no sabía que el techo completo se había venido abajo. O sea, yo estoy entendiendo como que se había venido una parte del techo. Ese local es inmenso, es gigante. Esa discoteca tiene 52 años, es la discoteca tradicional del merengue, un lugar que los turistas, había muchos turistas porque los turistas van a ver, todos los lunes hay un merenguero de renombre, ujú. un bachatero de renombre. Entonces, jamás me imaginé que ese techo pudiera venirse por completo, completo. Y yo pensé que era nada más de mi lado. Yo nunca supe, sino hasta después, que era después que yo, o sea, ya yo estaba en casa, que fue el techo completo de la discoteca que se había venido abajo. No, yo no vi esa magnitud, pero sí cuando yo salí, Ujú. que yo estaba muy angustiada por mis parientes, los rescatistas me decían, mira, cálmate, que estás viva. Y no, y por lo que se ve, no va a ser la realidad de muchos. Ahora, Elianta, ya, bueno, ya en casa, ¿estás en casa o sigues todavía en la clínica? ¿Ya estás de No, ya alta? estoy en casa, Estás ya en estoy en casa. casa. Con, bueno, con la familia, ¿no? ¿Qué te queda de esto? ¿Y cómo se convive también con, bueno, con esa situación de, bueno, de estrés, de tragedia, que, como tú bien dices, yo justo cuando leí tu nombre, Elianta, recordé que la primera vez que a mí me sacaron a la calle para aprender a ser reportera fue con Elianta Quintero, ¿recuerdas? Estábamos, Claro que sí, cómo sí, olvidarlo. sí, Cómo creo que olvidarlo, chico. estábamos en Katia y estabas embarazada Correcto. y Es así. estabas embarazada y recuerdo
que, bueno, tuvimos que hacer la cobertura bueno, cosas que aprendí de ti maravillosas porque yo estaba recién comenzando y cuando leí tu nombre y tuve luego que contactar a tu hija para poder tener esta entrevista, yo dije, Dios mío, es que Sí, definitivamente ella sobrevivió para contar esto, ¿no? Y que Dios me ponga en sí, esta posición de hablar contigo y reencontrarme de esta manera, me conmueve muchísimo. Pero definitivamente, Elianta, a veces Dios nos pone, los periodistas, como cual tú me enseñaste, no somos los protagonistas, pero bueno, te pusieron en esta situación de alguna manera, ¿no? sí, 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 nunca pensé, Sí, Chile, nunca lo pensé, sí. nunca pensé estar de este lado, pero dijiste unas palabras claves. Dios no da puntadas sin dedal. Yo creo que Dios me dejó viva para ser testimonio de que Él existe, para poder llevar su mensaje, que la vida se puede ir en un suspiro. Mm, O sea, en este momento estamos y mañana no sabemos. Y me hacías una pregunta y me decías, ¿qué te queda de todo esto? Eh, pues estuviste conmigo. No fue mucho lo que compartimos, pero la gente que ha estado cerca de mí sabe que yo he vivido toda mi vida muy deprisa, ujú, muy así como corriendo, muy así como el estilo periodístico. Y esto me ha llevado a mirar, a ser más observadora, ujú, a poder disfrutar cada segundo. Hoy, en poder estar conversando conmigo, veo el milagro. Hoy, en poderme despertar y abrir los ojos, veo el milagro. En poder tener la oportunidad de seguir abrazando a mi hija, mm. veo el milagro. El saber que Dios me quiere aquí con un propósito es un milagro. Y yo quiero aprovechar tus micrófonos, tu espacio, Shirley, para agradecerle infinitamente, de verdad, a todo mi pueblo. Yo no tengo palabras para agradecer tanta solidaridad, tantas oraciones. Quiero pedirle, Shirley, que sigan orando, eh, porque mi realidad no es la realidad de muchos. Entiendo que hay paisanos que perdieron la vida allí y digo que entiendo porque por primera vez me pauso como periodista para dedicarme a recuperarme. Me pidieron que no viera Ujú, información, ujú. que no leyera nada, que no viera videos, pero siempre hay información que se cuela y entiendo que hay paisanos que han fallecido, hay paisanos que están desaparecidos. Quiero que pidan por cada una de las personas que estaban ahí, sobre todo por las familias que están involucradas en esto y que estamos viviendo un momento de dolor. Latinoamérica está de luto. Esto ha tenido un impacto increíble en toda la región y yo creo que esto, en medio de la tragedia, tenemos que sacar el mensaje. Y el mensaje es eso, caminar ligero, caminar con el corazón bondadoso, con Dios presente cuando la gente me dice, eh, eh, sobreviviste y vas a buscar a Dios. Y yo no, siempre les digo, no, yo no tengo que buscar a Dios, Dios estaba conmigo allí. Dios vive en mí siempre. Y Él fue el que permitió que yo viviera. Él fue el que hizo el milagro de mi vida. Yo hoy soy una representación de su existencia. Yo también lo creo así. Definitivamente te eligió para que, bueno, para contarlo, ¿no? Y vivir como tú dices, la vida es un suspiro, vivir con atención, ¿no? No ir deprisa. Es así, Elianta, es ¿cuál es así. tu fecha de tu cumpleaños? El 30 de octubre. El 30 de octubre, pero tú tienes una nueva fecha de cumpleaños, que es el Es 7 así, de abril, 6 o 7 es de así. abril, en República Eh, Dominicana. La primera es en Maracaibo, ¿no? Estado Zulia, Exacto, exacto. y la segunda es esta. Maracucha. Maracucha, pero la Así es, segunda fue Chile. esta. Y te agradezco mucho que hayas contado tu testimonio, que bueno, me hayas de alguna manera elegido, hayas elegido al público venezolano también, a los oyentes, para que escucharan esto, porque bueno, tu nombre está allí, ya no estás en la pantalla, pero Elianta Quintero reportó para ustedes, Elianta Quintero, Noticiero Venevisión, un informador, eso quedó allí y la gente Así te es. quiere, a pesar de la distancia, que llevas muchos años en República Dominicana, llevas más de 10 años, ¿no? No, Allá. cumplo 9 el mes que 9 años, viene. sí, 9 años. 9 años. Es un Son tiempo, muchos. Ujú. pero estar tanto tiempo en la pantalla venezolana te crea una conexión con el público y bueno, hoy esa reconexión
aunque haya sido por un hecho desafortunado, está más fuerte que nunca. Uno nunca Así es. olvida a los hermanos, a los hijos de uno, a pesar que estén en otro lugar. Te mando un beso, Elianta, y te Gracias, deseo una Shirley. pronta recuperación. Amén. Gracias. Gracias a todos. Se les quiere muchísimo. Por Gracias favor. del alma. 8:24, Elianta Quintero nos ha contado cómo sobrevivió al colapso del techo Jet Set en República Dominicana en sus primeras declaraciones. 8:25, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Una pausa.